Buenas noches. Bien. Buenas noches. Pasen más adelante. Hermanos, buenas noches. Espero que me escuchen. Vamos a ser breves. Vamos a ser breves porque está seria la tormenta. ¿No se escucha? ¿No se escucha acá? Buenas noches. ¿Me ayudan? ¿Sí? Muy bien. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Un momento, no importa cómo, pero es muy especial. Amén. Dios todo lo ve, Él todo lo hace y es su voluntad que hoy estemos aquí nosotros de esta forma. Es difícil estar acá, como lo dijo hermana Esthercita. Muchas cosas, estamos en este mundo, pero siempre debemos pensar en glorificar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Siempre, no importa las situaciones, debemos hacerlo todo para Dios. Y hoy me tocó a mí. Es un privilegio estar con ustedes. Vamos a ver un tema bastante importante que nos aqueja todos los días. Entonces, vamos a buscar en el libro de Eclesiastés 12, 13 y 14. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Vamos a orar. Padre y buen Dios, damos gracias porque estamos en este lugar maravilloso. Señor, tú nos permites estar acá en esta congregación, Señor. Tú, Señor, es el Rey de Reyes, Señor de señores. Tú haces, Señor, y hoy estamos aquí en medio de esta tormenta, Señor. Pero queremos obedecerte, queremos hacer todo conforme a tu palabra. Y, Señor, bendícenos con tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que el Espíritu Santo es tu palabra, Señor. Y hoy bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu Espíritu Santo. Tú eres grande, Señor, y maravilloso. Tú eres poderoso, Señor. Gracias por esta lluvia. Gracias por los hermanos que hoy están acá y que vienen a escuchar de ti, Señor. Que vienen a escuchar y prestar atención de tu palabra.
Gracias, bendito Dios, cuán grande y maravilloso eres tú. Amén. Hermanos, muchas veces hemos escuchado la palabra temor de Dios, teme a Jehová, y es algo que debemos practicarlo en nuestra vida. En Eclesiastés está escrito por el rey Salomón, y él al final del libro de Eclesiastés llega a una conclusión que dice que todo lo que él ha escrito se resume en teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Nosotros miramos el libro de Eclesiastés, es un discurso donde él habla de todos los afanes de este mundo, todos los afanes que tenemos como seres humanos, el trabajo, la familia, esforzarnos por tener éxitos, esforzarnos por llegar a ser alguien en la vida. Y él dice que todo esto es vanidad de vanidades. Él dice que el fin o el objetivo es temer a Jehová. Ahí está todo el inicio. Jesucristo es nuestro todo. Jesucristo debe ser nuestro todo. Entonces, él empieza diciendo de que cuando llegan ese día donde tenemos que morir, al final todo lo que hemos hecho, pues de nada sirve. Llega un momento donde los esfuerzos, lo que llegamos a acumular, todo lo que llegamos a hacer, ya no vale, ya no sirve de nada. Entonces él dice, en primer lugar, debemos temer a Dios para que esto sea una vida con sentido. Amén. Desde ahí, partiendo de ahí, nuestra vida tiene que cambiar de perspectiva. Amén. Vamos a ver qué es el temor a Jehová. Vamos a ir a Proverbios, libro de Proverbios 1:7. Está más recio, ¿va? Está más recio. ¿Todavía me escuchan? ¿Todavía? Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El mismo rey Salomón acá escribe este proverbio y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros en esta vida nos preocupamos por buscar la sabiduría de Dios y luego todo lo demás, el principio para buscar la sabiduría es temerle a Jehová. Amén. Ese es el temor. En Proverbios 2, del 1 al 7, explica más o menos cuando nosotros encontramos la sabiduría o de qué se trata la sabiduría. En Proverbios 2:1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Entonces acá nosotros, si nos
decidimos buscar la sabiduría, vamos a encontrar que el principio es el temor de Jehová. Y aquí su palabra dice que si nosotros recibimos primero las palabras de Dios, guardamos esa palabra, guardamos sus mandamientos, estamos en ese temor, estamos en ese temor a Jehová, en ese respeto a Él, en esa reverencia. Si nosotros tenemos la mentalidad, como lo dice su palabra acá, dispuesto a escucharlo, a inclinar, estamos dispuestos a inclinar nuestro oído a sus palabras, estamos dispuestos a clamar a la inteligencia y a la prudencia, vamos a llegar a un punto donde vamos a entender qué es el temor a Jehová. Él nos da la sabiduría. Él es el único Dios sabio. Ningún ser humano se puede comparar la sabiduría con la sabiduría de Dios. Amén. Él es el único, acá dice su palabra, que da la sabiduría. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Si nosotros empezamos por escuchar su palabra, guardar sus mandamientos, estamos cumpliendo en ese camino recto. Y entonces viene Él y nos da la sabiduría. Amén. Entonces es importante, hermanos, escudriñar las Escrituras, estar atentos a su palabra, estar atentos a lo que Él dice. Y no solo eso, sino que también Él dice en su palabra que hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Si nosotros practicamos su palabra, nosotros vamos a llegar a un punto donde lo vamos a llegar a conocer. Estamos orando, estamos escuchando mensajes, estamos escudriñando la Biblia, va a llegar a un punto donde lo vamos a conocer. Y en ese momento es donde Él y nosotros tenemos ese encuentro. Y es el momento donde empieza esa vida de temor a Dios y esa vida de sabiduría. Amén. Entonces, aquí ocurre algo muy interesante. Nosotros, como seres humanos, ¿será que estamos en la condición de poder cumplir esto? ¿Será que podemos cumplir la palabra que dice acá, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti? ¿Será que la Biblia dice que nosotros somos pecadores? Todos. Y no se puede cumplir. Nosotros como seres humanos no pudimos cumplir esta palabra. Necesitamos la ayuda. ¿Y la ayuda de quién? La ayuda de Dios. Amén. No lo podemos hacer solos. Muchas veces nos esforzamos por cumplir, nos esforzamos por obedecer, pero lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Entonces ahí no vamos a poder. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos su ayuda para poder vivir la vida que Jesucristo nos prometió. Necesitamos la ayuda. Entonces podemos ver que en el libro de Primera de Corintios 1:30, Primera de Corintios 1:30, la forma en que nosotros estamos y no podemos cumplir la ley de Dios. La ley de Dios fue dada hasta los israelitas y ninguno pudo cumplirla. Es por eso que el sacrificio de Jesucristo es bien importante,
Dice en 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Si podemos ver acá, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Amén. Es la sabiduría que nosotros debemos buscar. Amén. Y ahí es como una ecuación, es como un círculo. Si usted busca a Jesucristo, busca la sabiduría y busca el temor de Dios. Amén. Y el temor de Dios lo que hace es buscar la sabiduría. Y otra vez se repite, busca la sabiduría, busca a Jesucristo y Jesucristo lo ayuda a buscar y a encontrar el conocimiento de Dios, como lo dice en Proverbios. Amén. Está claro que nosotros no podemos hacerlo solo. En Romanos 1, 28 al 32, podemos ver esa condición en que en la sabiduría de Dios, Él lo quiso así para los hombres. Y esta es la condición de nosotros antes de venir a Jesucristo y de todos los que están en el mundo. Esta es la condición. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados a toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales y sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, hermanos, en este pasaje podemos ver la condición del hombre. Realmente, si nosotros antes de venir a Jesucristo estábamos en esas condiciones, no podíamos decirle a Dios, Dios está en nuestro corazón, como muchas veces lo escuchamos con personas allá afuera. Dicen, pues sí, ahí está Dios que me bendice, ahí está Dios que Él me ayuda, pero si el hombre está en estas condiciones, no se puede acercar a Dios. Somos enemigos de Dios, dice la Biblia, y solo necesitamos una reconciliación que era por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, podemos ver en Romanos, siempre en el libro de Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Entonces ahí nos cambia totalmente la situación. Ahora sí, si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo que vino a este mundo y por amor se entregó, por amor fue crucificado, si nosotros aceptamos esta verdad, nosotros podemos buscar el conocimiento de Dios, el temor de Dios, podemos buscar la sabiduría de Dios y estar más cerca de Él. En Efesios 1, 17 al 23, vamos a leer. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, amén, y de revelación en el conocimiento de Él, amén. Primer paso es aceptar a Jesús. Dice en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, amén, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Si nosotros, como su iglesia, como estamos acá todos, nos llenamos la mente de su palabra, podemos decir que buscar a Dios en primer lugar. Amén. Jesucristo lo debemos aceptar y luego buscar a Dios en primer lugar. Su palabra dice que todas las demás cosas son añadidura. No tenemos por qué afanarnos. Al final, el rey Salomón dice, todo es vanidad. Y si nosotros buscamos a Jesucristo, dice que seremos la plenitud de Jesucristo. Seremos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y después, todo lo demás son regalos de Dios. Todo lo demás, los bienes materiales, los logros, los éxitos, no digo que no tengamos, pero si nosotros, primero Jesucristo, como su palabra lo dice en Proverbios, lo atesoramos, lo buscamos como plata, todo lo demás va a tener el sentido, va a tener sentido. Muchas personas allá afuera buscan y buscan y buscan cómo hacer las cosas. En este municipio podemos ver, nos hemos dado cuenta cuántas personas han ido por los malos caminos, por eso de los logros, por eso del dinero, pero al final de cuentas, al final del día, como dice el rey Salomón, si no encontraron a Jesucristo, si no lo vieron, todo va a ser vanidad de vanidades. Amén. Entonces, Jesucristo es quien nos da la revelación de Dios. Su palabra dice, yo he venido a decirles lo que mi Padre me envió a decirles. Amén.
Si ustedes me conocen a mí, conocen a Dios el Padre, dijo Jesucristo. Amén. Entonces, Él es quien nos revela el conocimiento de Dios. Vamos a ir a Juan 6:63. El Evangelio de Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Si nosotros nos dedicamos a escuchar a Jesús, sus palabras en los evangelios, las cartas escritas por Juan, por Pedro, nosotros vamos a encontrar esa sabiduría. Amén. Su palabra nos da vida. Nosotros, al ver su palabra, al escuchar su palabra, nos llenamos de su espíritu y eso nos da vida. Amén. Nosotros solo así podemos entender lo que es el temor de Jehová. Amén. A veces hemos escuchado de otras personas, hemos visto también que se apartan de Dios y decimos y nos preguntamos cómo fue posible que esta persona se haya ido y pues ya nunca más la pudimos ver por la iglesia. Pero ocurre algo muy interesante. Si nosotros tenemos el verdadero conocimiento de Dios, se nos hace fácil el poder estar aún en las situaciones que vivamos, en las situaciones que tengamos, se nos hace, digámoslo así, más fácil poder estar siempre firmes en el Evangelio. Es difícil para un cristiano, si lo podemos decir así, poder servir, poder adorar, si no conoce al Dios verdadero, si no conoce al Dios que está adorando, al Dios que está sirviendo. Es difícil. Su palabra es clara y nos da aquí las instrucciones para poder conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Yendo a su palabra. ¿Cómo queremos saber de Él? Yendo a su palabra, doblando rodillas. Amén. Un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo. Lo hemos estado estudiando ahorita los miércoles en el libro de Hechos y es bastante interesante y especial el momento en que Pablo tiene ese encuentro con Jesucristo. Es un momento muy especial. Lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo estaba celoso por su Dios, estaba celoso y estaba, según él, violentando a los cristianos.
Entonces, él estuvo presente en la muerte de Esteban. Cuando Esteban fue apedreado, él estaba ahí y él escuchó por primera vez de una forma diferente de Jesucristo. Él escuchó a Esteban decir lo que Jesucristo vino a hacer y de cómo en todas las escrituras hablaba de Jesús. Entonces Pablo estaba ahí y escuchó. Y aquí dice que él consentía todavía la muerte de Esteban, o sea, él se quedó pensando en lo que Esteban dijo. Aquí Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús le estaba diciendo ahí: a pesar de que estás haciendo todo esto, persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, sientes algo que no es correcto hacer lo que estás haciendo. Por eso le dice: dura cosa te es dar violencia a los cristianos, porque él ya estaba pensando y estaba creyendo en Jesús. Ya lo estaba, él quizás antes había escuchado que era un hombre simplemente que había muerto en un madero. Quizás había escuchado que era hijo de un carpintero, y quizás él era un carpintero. Y muchas veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? Nosotros solo escuchamos o sabemos o hemos visto así, como a veces decimos, de vista lo conozco, ¿va? Él quizás en ese momento también sabía, pero cuando él está ahí presente en la muerte de Esteban, él escucha. Y como su palabra dice, los predicadores tenemos la tarea de predicar a Jesucristo, pero la obra la hace Él. Amén. Entonces el Espíritu Santo ya estaba, y más adelante vamos a ver el llamado que Pablo tenía. Como así nosotros alguna vez escuchamos y nos quedamos como con eso en nuestros corazones, ¿verdad? Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y nos quedamos así, pensativos. Pero si nosotros con ese pensamiento vamos y nos llenamos de esa valentía de poder buscar más y más, conocerle más en las Escrituras, va a llegar ese punto donde Pablo tiene ese encuentro con Jesús. Porque Pablo lo mira y le dice que es el encuentro con Jesucristo. Él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Entonces en el 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, cuando conocemos o tenemos ese encuentro con Jesucristo, también viene con ese llamado, con esa tarea. Amén. No es solo de conocerlo y ya está, sino que también debemos estar atentos, como dicen Proverbios, atentos, inclinar el oído a lo que Él tiene que decir. Entonces, dice en el 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Ellos también escucharon la voz de Dios, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, ellos se escucharon, pero el encuentro ahí fue con Pablo directamente. Es un encuentro personal, el cual nosotros también debemos buscar. Amén. Es un encuentro personal. Entonces en el 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Podemos ver acá que el segundo punto es la comunión con Dios. Primero el encuentro, luego la comunión. Él estuvo 3 días sin ver, pero podemos ver acá
¿qué estuvo haciendo esos 3 días? No comió ni bebió, pero podemos ver acá lo que estuvo haciendo. Él estuvo orando, dice la palabra acá, él estuvo orando. Dice en el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Amén. 3 días, no comiendo, no bebiendo, y aparte que no veía. Entonces, él estaba orando. Entonces, es un claro ejemplo de lo que nosotros debemos hacer cuando llegamos a los pies de Jesucristo. Y todos sabemos la historia de Pablo, ¿verdad? Todo lo que él hizo y cómo es el inicio de él en Jesucristo. Es bastante interesante. Entonces, viene un tercer punto. Acá lo que hace, dice en el 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Él estando en esa situación, orando, por esos 3 días, él ya había visto en visión lo que iba a ver, lo que iba a hacer Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Entonces miramos acá para lo que fue escogido Pablo. Y de dónde Dios escogió a Pablo, ¿verdad? Siendo el enemigo. Como también nos eligió a nosotros, siendo los enemigos de él. Como ya lo vimos ahí en Corintios, en Romanos, donde nosotros también éramos enemigos. ¿Y para qué nos elige Dios? Cada quien de nosotros pues tenemos un llamado especial, pero un llamado importante es predicar el Evangelio de Dios. Y Pablo acá tenía bien claro para lo que él fue llamado, porque lo primero que él hace cuando él sale de esta situación es ir y predicar. Amén. Entonces, aún Ananías pues tenía sus propios pensamientos y objeta a Dios por este señor, igual como podríamos hacerlo nosotros, ¿verdad? Que venga alguien acá y lo hayamos visto en otras circunstancias, pero para Dios no hay nada imposible. Él es el único Dios, Dios sabio, y Él sabe lo que hace y lo que puede hacer cualquiera de nosotros. Amén. Nosotros en nuestros pensamientos pensamos en que nunca vamos a hacer algo por Él, pero Él nos tiene escogidos. Él sabe lo que va, y en el tiempo de Él, al cumplir nosotros las condiciones, estar en comunión con Él, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces, dice acá en el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Otra situación que Pablo vivió. A él sí es alguien que sabe qué es padecer por el nombre de Jesucristo. Él sí sabe. Él sí sabe lo que significa la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él sí vivió todas esas cosas difíciles, a punto de morir, y aún así, como estamos viendo ahorita, aún así, cuando ya le llegó el tiempo de regresar a Jerusalén, él dijo: aún mi vida voy a entregar por el nombre de Jesucristo. Y él así fue a Jerusalén, sabiendo que lo iban a matar. Amén. Ese es el nivel de conocimiento de Jesucristo que nosotros debemos tener de Él.
para poder decir eso, porque muchas veces nos van a preguntar y nuestra respuesta va a ser así tambaleante de sí, tal vez, pero Pablo sí estaba seguro de que él iba a padecer y no le iba a importar por el nombre de Jesús. Amén. Entonces, siguiendo en la historia, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, en tercer punto tenemos recibir el Espíritu Santo. Amén. Y miramos como ejemplo el inicio de Pablo. Todo fue por pasos, ¿verdad? Primero el encuentro, luego él se queda orando y luego viene el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien lo fortaleció en todas las situaciones que él vivió. Si nosotros queremos hacer algo como lo que hizo Pablo, pero lo queremos hacer solo, estamos perdidos. Ahí sí que estamos muertos, porque no vamos a poder hacer nada. Si Jesucristo no va con nosotros, es imposible. Es imposible, y acá está claro cómo Pablo recibe el Espíritu Santo. Nosotros también dice su palabra que si aceptamos a Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo. Pero si le buscamos, si estamos orando, va a llegar ese momento donde el Espíritu Santo va a llegar a nuestras vidas. Entonces, siguiendo la historia, dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En el 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Amén. Si se dan cuenta, el propósito de Dios es que predica a los gentiles, y él enseguida, dice acá su palabra, ya predicaba de Cristo en las sinagogas, o sea, a los judíos. Él ya estaba cumpliendo para lo que él fue llamado. Amén. Entonces, es un claro ejemplo de nosotros, hermanos, de cómo debemos llevar esta vida. Yo sé que todos es difícil vivir acá en este mundo como cristianos, y todos tenemos situaciones que a veces nos hacen tambalear, pero si nosotros estamos firmes en Jesucristo, vamos a encontrar el verdadero sentido a la vida. Amén. Vamos a encontrar esa satisfacción del poder haber vivido en este mundo, y luego, después de la muerte, estar con esa satisfacción y esa esperanza de estar con Dios en el paraíso. Muchas veces se nos ha dicho, en cualquier situación, ¿verdad?, en la que tengamos, en las luchas que tengamos, pide una parte, pídele a Dios que haga su parte y tú haz la tuya, le dicen a uno, ¿no? Y uno dice: sí, está bien, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero no nos dicen que esa parte que nos toca a nosotros hacer, no nos toca hacerla solos, sino que con la ayuda de Jesucristo. Amén. Entonces, como su palabra dice, sin mí nada podéis hacer, dice en Juan 15:5, dice su palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, si nosotros nos ponemos objetivos, logros o metas, si Jesucristo no está con nosotros, no podemos hacer nada. Nosotros, como dice su palabra,
llenos del Espíritu Santo, vamos a cumplir las metas de este mundo, pero también la meta de estar con Dios un día. También algo interesante de esto es por qué Pablo hizo todo lo que hizo. Fue por amor, dice él, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Pero su palabra dice que nosotros, si le amamos, guardamos sus mandamientos. Ahora, si nosotros no guardamos sus mandamientos, no le mostramos amor. Amén. Entonces, en Juan 14, del 21 al 23, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Básicamente está diciendo la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que cuando nosotros le amamos, guardamos su palabra. Si nosotros guardamos su palabra, Él hará morada en nosotros, Él se manifestará en nosotros, dice, ¿verdad? Entonces, en primer lugar debemos empezar, como les dije, buscando la sabiduría de Dios, buscando a Jesucristo, guardar sus palabras, sus mandamientos. Y Él, viendo esto de nosotros, va a venir, su Espíritu Santo va a entrar en nosotros y hará morada y se manifestará. Es lo mismo que le sucedió a Pablo. Pablo hizo todo eso porque él, el Espíritu Santo, vivía en él y se manifestó en él. Y podemos ver acá en Hechos todo lo que Pablo hizo, todo lo que le sucedió, porque el Espíritu Santo estaba en él. Entonces, hermanos, Pablo es un claro ejemplo de lo que nosotros también debemos hacer y debemos escudriñar. Si nosotros queremos ver el verdadero carácter de un cristiano o el carácter de un cristiano verdadero, podemos ver los pensamientos de Pablo escrito en sus cartas. Es todo lo que Pablo escribió, salió de su mente porque Jesucristo vivía en él, y podemos ver en esas cartas los pensamientos de Dios. Amén. Por último, pues, el mensaje es que busquemos un encuentro con Jesús. Busquemos ese encuentro que nos va a llevar a otro nivel y hablarle a más personas de Jesucristo. Amén. Que al final de cuentas, como lo dicen en Eclesiastés, es el fin, es el todo del hombre, es el todo. No son los bienes materiales, no es que tuve una buena vida, no es que dejé muchas cosas, sino mi todo va a ser buscar a Jesucristo, buscar su sabiduría. Amén. Dios les bendiga. Espero que me hayan escuchado lo importante, ¿verdad? Que es encontrarnos con Jesús. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta hora maravillosa que nos has dado de encontrarte en tu palabra. Tu palabra dice que si nosotros escudriñamos, estudiamos, te vamos a encontrar. Un claro ejemplo de eso es Pablo, Señor. Si nosotros estamos escudriñando, sabemos las Escrituras, Señor, te vamos a encontrar. Vamos a tener un encuentro contigo. Y no solo eso, sino que tu Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas. Tu Espíritu Santo va a ser quien haga la obra en nosotros.
y te manifestarás en nosotros, dice tu palabra. Te manifestarás en nosotros, Señor. Guárdanos, bendito Dios, y ayúdanos a seguir adelante en esta vida, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en este mundo. Tu palabra dice que Jesucristo pidió porque nos guardaras en este mundo, no porque nos quitaras, sino que nos guardaras. Hoy te pedimos, Señor, que nos guardes en este mundo donde tenemos claro quién es el enemigo y tenemos claro que nos puede atacar de muchas formas. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno con nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Santifícanos, purifícanos, Señor. Llénanos de tu bondad, llénanos de tus frutos. Llénanos, Señor, de la paciencia, de bondad, de benignidad, Señor, con los demás hermanos, con las demás personas. Llénanos de ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.